No se trata de ver para creer, sino de creer para ver. A través de este canal, iniciaremos una serie de relatos que nos muestran los misterios en diferentes aspectos de nuestras vidas. Desde ya te invito a suscribirte y a activar la campanita para que puedas recibir las notificaciones de cuando suba otro relato más. Comparte cada relato y si tienes algo que contarnos, no dudes en enviarnos tu historia a nuestro correo. Sin más que decir, iniciamos. Esta es una de las fotografías que encierra uno de los misterios más grandes de la historia. Después de hacerse pública, surgió la pregunta: ¿y si el Titanic en realidad nunca se hundió? Este es un tema considerado en la actualidad como una conspiración, e incluso es considerado como un tema tabú entre los historiadores. Sin embargo, es una historia que al menos tiene unos datos y pruebas bastante interesantes que dan para pensar que esto pudo haber sido real. Corría la primera década del siglo XX y la compañía naviera White Star Line trabajaba en la construcción de 3 barcos que serían considerados los más lujosos del mundo, o al menos eso fue lo que dio a conocer la compañía. La idea era construir estos 3 barcos de manera similar, es decir, prácticamente iguales, y que las diferencias fuesen mínimas. Así fue como nacieron estos 3 barcos: el Britannic, el Olympic y el Titanic. Barcos que al menos a simple vista era difícil de encontrar alguna diferencia entre ellos. De los 3, el Titanic fue el elegido para realizar la mayor inversión económica y con esto dotarlo de algunos lujos de más que sus otros 2 hermanos no tendrían. El Olympic se empezó a construir en el año de 1908 y fue botado al mar en 1910. Para ese momento, la construcción del Titanic estaba en un 40%. El 20 de septiembre de 1911, 7 meses antes del hundimiento del Titanic, el Olympic tuvo un accidente con un buque de guerra del ejército británico, específicamente con el buque identificado como HIM-GRR. Este se acercó demasiado al Olympic debido a su turbulencia y golpeó el casco abriendo un enorme agujero en los camarotes de la tercera clase por el lado de estribor. Inmediatamente la compañía trató de que la aseguradora se hiciera cargo de la reparación del barco. Sin embargo, no fue así, ya que la aseguradora determinó que la culpa del accidente fue del Olympic. Es aquí donde empieza, supuestamente, una de las conspiraciones más horribles de la historia. Para cuando la compañía aseguradora determinó que no pagaría el arreglo, el Titanic estaba ya en un 90% de su construcción. Los ejecutivos de la White Star Line, sabiendo que aún debían de hacer una fuerte inversión económica en el Titanic, determinaron realizar una reparación rápida del Olympic, lo que consistió en soldar el casco dañado, pero de una muy mala calidad, y devolverlo de esta manera al océano. Todos estos contratiempos llevaron a perder mucho dinero y tiempo a la compañía, ya que tuvieron que dividir a los trabajadores entre la reparación del Olympic y la construcción del Titanic, y comprendieron, al parecer, que el Titanic no iba a estar listo a la fecha que habían previsto. Esto, por supuesto, no podían permitirlo, ya que el Titanic estaba reservado para las más altas clases de Europa, y los boletos ya habían sido vendidos en su totalidad. Es por eso que aparentemente los directivos de la White Star Line toman una decisión trascendental para cuidar así su capital y prestigio. Ordenan cambiar los barcos y realizar el cambio de nombre de un barco a otro. El Olympic pasa a ser el Titanic y viceversa.
bajo el conocimiento de estos hombres que echarían al mar un barco que no estaba en capacidad de llevar a cabo tan extenso viaje. Hubo un misterio durante el viaje inaugural del Titanic, y fue que la prensa de la época se enteró de que muchos de los hombres más importantes y ricos de Europa cancelaron sus reservaciones a última hora. Muchos años después, cuando se empezó con esta investigación, se determinó finalmente de que estas personas cancelaron el viaje debido a que se les avisó del cambio de barco. El caso más famoso fue el de John Pierpont Morgan, el financiero y banquero más importante del mundo de aquella época. Él canceló su reservación un día antes, alegando de que estaba muy mal de salud. Sin embargo, se le vio paseando por las calles de París con su amante, 2 días después del hundimiento del Titanic. Esta foto es la única que existe, en donde se muestran juntos al Olympic y al Titanic, y se asegura que fue precisamente en ese momento cuando se hizo el cambio. También existen testimonios de trabajadores que participaron en la construcción del barco, que aseguraron que este cambio se había realizado. Fue precisamente ahí de donde nació todo esto, ya que al parecer cuando llegó la noticia de la tragedia, estos trabajadores lo primero que exclamaron fue: "El cambio no debió haberse hecho", y otras exclamaciones como: "Debimos repararlo mejor". Este es un tema de debate, más que todo entre los amantes de la conspiración, ya que la historia oficial no acepta esta versión. Y de hecho, como dije al inicio, es un tema tabú entre los historiadores. Lo cierto es que durante el viaje inaugural del Titanic, o el Olympic, no iba ninguno de los altos ejecutivos de la White Star Line, ni tampoco ninguno de los que participaron en la construcción del barco. Algo más de lo que se toman los investigadores para afirmar esta historia como verdadera, que de ser cierta, estaríamos ante uno de los engaños más grandes de la historia contemporánea, y que los directivos de la White Star Line enviaron a una muerte segura a más de 2,000 personas, solo para asegurar sus intereses económicos. Sin embargo, debido a que hay pruebas que podrían confirmar el hecho, pero también hacen falta evidencias mucho más concretas, este tema sigue hasta el día de hoy como uno de los misterios más grandes de la historia.